Y tuve la fortuna que unos amigos viven en California y pues no estaba lejos. Entonces un día fuimos a visitarlo y me metí ahí al Queen Mary a hacer un recorrido en Halloween además. Y sí, vi sombras y sí escuché cosas y cosas que no pude explicar. Sí, te subes a un avión y no hay asiento 13, no hay fila 13, en un barco tampoco, en un elevador en muchos edificios no hay piso 13. Pero se quedó conmigo toda la vida y dije, quiero una portada así, yo quiero una portada que la gente se acuerde y la vea. Y entonces por eso tiene ojos y yo le metí ya mi flavor, ¿no? Yo siempre he creído que el día que realmente yo vea algo tangible aquí se pare enfrente de mí, me va a dar mucho miedo, pero va a ser uno de los días más felices de mi vida porque por fin voy a tener pruebas tangibles y así completamente contundentes de que otro mundo existe lo paranormal. Y si de repente el diablo se para aquí, por más que miedo que me va a dar, eso justifica que también existe Dios para mí. Una vez más abrimos este rincón de la morgue, en donde el terror, lo oculto y lo inexplicable se sientan a la mesa. Bienvenidos a Embalsamentes, el podcast en donde desenterramos todo lo que la mayoría prefiere olvidar. Hoy hablamos del terror en su forma escrita, cómo las palabras pueden perseguirte incluso más que las imágenes. Se encuentra con nosotros el escritor, autor y creador de contenido, Eric Noir. Bienvenido a Embalsamentes. Muchas gracias. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, esperemos que estés muy bien. Muy contento por la invitación, muchísimas gracias. Súper. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas actualmente? ¿Quién es Eric Noir? Bueno, hay dos facetas de esa persona, de Eric Noir. Una es la persona que soy todos los días, soy ingeniero de profesión, trabajo en una empresa de telecomunicaciones y esa como es mi vida formal. Pero existe otra parte artística que se convirtió en escritor de historias de terror, que recomienda películas de terror en TikTok y que pues es fanático de todo este mundo. Entonces existe esa dualidad. Eric es la persona de todos los días y ese noir o noir es la otra parte. ¿Y cómo fue que comenzaste a escribir terror? Pues en realidad fue una parte un poco con suerte. Siempre me había llamado la atención el género, siempre me había llamado la atención además escribir. Lo hice de manera amateur. En una mesa de Dungeons and Dragons, un tiempo varios años fui el Dungeon Master o Storyteller, que se encarga de escribir la historia y llevar todo ahí en armonía. Y también en algún momento hice letras para canciones, porque estuve en una banda con mis amigos y me gustaba a mí escribir los lyrics. Teníamos ahí algunos lyrics y todos eran de terror. Unos eran parecidos a lo que se convirtió en uno de los cuentos. Algunas de las canciones eran eso, ¿no? Como la pequeña semilla que después se convirtió en algunos de estos cuentos. Y en realidad cuando me decidí por escribir fue porque me enteré que era más o menos fácil de hacerlo a través de un programa que Amazon tiene, que se llama KDP, a través de Kindle, se llama Kindle Direct Publishing, y es que tú escribas sin tener necesidad de un editorial, por eso es directo. Entonces tú te autopublicas, Amazon hace todo, tiene todas las herramientas, tiene soporte, tiene muchas cosas para ayudarte y no cuesta ni un peso. Tú puedes hacerlo gratis. Lo único que te piden es que respetes el formato, que respetes las normas que ellos ponen y lo tienen todo perfectamente documentado. Entonces todos pueden escribir su libro. Wow, eso está padrísimo. Está padrísimo. En mi canal de TikTok tengo videos, chéquenlos, donde explico cómo funciona esto y cómo pueden empezar. Y quien quiera, si quiere acercarse conmigo, mandarme un mensaje, con gusto les ayudo para que empiecen. Queremos que haya muchísimos libros y si son de terror, mejor. Sí, mejor, siempre mejor. Está padrísimo esa parte, ¿no? De que Amazon apoye, así. Digamos, ellos se quedan con parte de la ganancia, Sí. ¿no? Así funciona su modelo de negocio. Pero sí, efectivamente, gracias a que existe eso, yo dije, voy a hacer mi libro. Porque si no era meterse con una editorial, que se queden con los derechos de tu obra, porque además firmas 10 años no es tu obra, ¿no? Y cosas así. Te pagan muy poquito, ¿no? Entonces, está ideal, ¿eh? Está muy bien, se lo recomiendo a quien quiera que quiera ver un libro, así como dicen que plantes un árbol, tengas un hijo y hagas un libro, pues lo del libro ya se puede. Sí. Está fácil, hay herramientas para hacerlo, puede ser del tema que quieras. Amazon ofrece distribución a nivel mundial, lo puedes hacer nada más electrónico si quieres, lo puedes hacer, aquí les traje para que vean las versiones, lo puedes hacer en pasta dura, pasta suave, diferentes tamaños, en blanco y negro.
Hay muchísimas opciones, diferentes precios, está padrísimo. Digamos, no me paga Amazon por hacer esta publicidad, realmente sí estoy muy contento con lo que hacen ellos, con lo que ofrecen. Y todo el mundo, escriban, lean, necesitamos leer mucho en esta época de TikTok y inteligencia artificial. Increíble, o sea, hay para todos, ¿no? O sea, por ejemplo, esta versión de bolsillo, o sea, aunque es en blanco y negro, sigue siendo ilustrado. Uh-huh. y además con muy buenas ilustraciones. Cuéntanos del proceso del libro, quién hizo las ilustraciones. Con gusto. Hice mancuerna con una artista a la que yo admiro mucho, se llama Liz Abbott. Uh-huh. Ella principalmente es tatuadora hoy en día, pero es muy talentosa en cuestión de dibujar, de retratar, de crear ideas, plasmarlas de forma gráfica. Entonces yo tenía en la mente muchas imágenes y me junté con ella para traerlas a este mundo, ¿no? Hacerlas realidad. Si se dan cuenta, por ejemplo, la portada es mi mano. Es mi mano apretando el dedo de un ascensor. Entonces ella tomó mi manita y la copió. Y le dije, mira, quiero que esté así, quiero que se vea tal, quiero que tal. Y juntos hicimos esas imágenes. Estoy muy orgulloso de esas imágenes. Están tan padres, además, que no solo las utilizamos en el libro, sino que en la merch que tenemos, en camisetas, separadores, cuadernos, llaman mucho la atención. Y yo lo quise hacer así porque de niño los libros que yo leía tenían imágenes y se quedaron conmigo toda la vida. Entonces yo dije, cuando haga un libro va a ser ilustrado y claro, va a complementar las palabras. Uh-huh. Una imagen ayuda muchísimo, ¿no? ¿Qué opinan? Está increíble. Oye, y antes de continuar, platícanos primero de tu obra que se llama Cuentos para no dormir. Bueno, pues aquí la idea era que pues existen las historias para irse a dormir, ¿no? Los cuentos para dormir. De hecho, siempre que busco mi libro, siempre me sale primero Cuentos para dormir. Y digo, no, pero mi libro es Cuentos para no dormir, ¿no? Es un poquito hay un juego, ¿no? Ya saben que el terror también se apoya un poco en la comedia, entonces esa era la idea, de encontrarte unos cuentos con los que no te vas a dormir, te van a mantener despierto. Y esto lo quiero lograr de dos formas. Una es a través del miedo, ¿no? Encuentra algo ahí porque además desarrolla muchos temas diferentes, variados. Entonces, si uno no te saca de onda, te da miedo, seguramente el siguiente puede ser y si no el siguiente. Pero además de eso, son historias a las que les quise meter yo un segundo grado de complejidad. Entonces, por ahí hay cosas escondidas, ideas que dejo un poquito para que tú las desarrolles o tú pienses, claro, o las cases con tus propias ideas. Entonces, que te quedes también a veces despierto, pero pensando en qué pasó, qué opinas tú de esos temas, de la vida después de la muerte, de los sueños, de la numerología, de las enfermedades mentales. Entonces hay muchas cosas con las que te puedes quedar despierto, pensando en ellas, no necesariamente porque te horrorizaron y no puedes dormir del miedo, pero porque te interesaron y te picaron el interés y ya no puedes dejar de pensar en eso. Y estábamos hablando fuera de cámaras que algo que te interesa demasiado es la numerología justamente, ¿no? Y como me decías que nada es al azar en tu libro, incluso el hecho de que sean 13 cuentos, ¿no? Sí, yo soy muy fanático del cine además y me gusta mucho meterme en las entrañas, detrás de cámaras y cuando ves que un director, no sé, como Ari Aster, cuando hizo Hereditary, tiene todo un aparato atrás y todo un sentido de cómo acomodó las cosas, por qué pasan, simbología que no entiendes si no te la explican. Entonces yo quise hacer eso mismo en mi libro. Entonces el hecho de que sean 13 cuentos pues, tiene que ver con la cabalística negativa asociada con el número 13, que se supone que es de mala suerte. Hay un cuento dedicado nada más a eso, a la parte numerológica de esto, es el cuento 13 además. Donde explico además mis creencias, ¿no? Algunas de las creencias que yo tengo y las creencias que tiene el mundo alrededor de los números. Comentábamos fuera de cámara, por ejemplo, que el 13 en el mundo occidental es de mala suerte, por muchísimos motivos. Para el mundo oriental, para los países asiáticos, el número 4 es el que tiene esas mismas funciones, porque la forma en que lo pronuncian los chinos se parece a la palabra china de muerte, o el verbo morir. Entonces, una vez que te enteras de eso y ves cine de terror oriental, asiático, ves que el 4 está en todos lados. El departamento es el 44, el piso es el 41, la dirección es la 142, y hay edificios que construyen constructores o arquitectos o compañías asiáticas que no tienen ningún piso 40, no tienen piso 14. Eso es raro que ocurra en México, pero no sé si viajas a Estados Unidos, tú ves un edificio alto
faltan todos esos pisos y ese es el motivo. Entonces, aunque uno no lo crea, la numerología está muy presente en este mundo tecnológicamente avanzado, con inteligencia artificial, viajes al espacio, viajes en avión, internet. Aún así, te subes a un avión y no hay asiento 13, no hay fila 13, en un barco tampoco, en un elevador, en muchos edificios no hay piso 13. Entonces dices, mira, construiste un edificio con un sistema perfecto para que no se caiga en un temblor, con todos los servicios y tal, pero te da miedo poner un piso 13. Sí. Entonces sigue ahí, sigue presente en este mundo y eso me parece fascinante. Y está padrísimo porque la portada de tu libro es justamente en un elevador presionando el piso 13. Donde sí hay 13, pero además son unos ojitos. Ajá. Cada piso es un ojo y el 13 es el que te está mirando, ¿no? Rojo es diferente, es el que te está viendo. Te da como esta sensación de vértigo, ¿no? O sea, la ilustración en sí, como está estructurada, está muy llamativa. Fíjense que ahí les voy a contar una historia personal de mi infancia. Yo cuando era chiquito iba a la primaria, pasaba todos los días por una librería y esa librería tenía un escaparate y en el escaparate tenían un libro con una portada que ya de adulto investigué, pero en su momento yo no sabía qué era, solamente sabía que el título era Apagadas están las luces. Y la portada era un tenedor atravesando un globo ocular. Wow. Entonces yo de niño, cuando vi eso, pues no sabía qué pensar, me daba terror, no sabía por qué alguien se comía un ojo, o por qué había un ojo en un tenedor, o qué estaba pasando, y además por qué lo veía yo en la calle de camino a la primaria, ¿no? Porque estaba chiquito. Porque a mí. Se me quedó toda la vida, y con mi hermano jugábamos a molestarnos cuando íbamos a apagar la luz para irnos al cuarto o lo que sea. Simplemente decíamos, apagadas están las luces, y córrele, ¿no? Nos echábamos a correr porque te daba miedo. Sí. Entonces, después ya de grande investigué, el libro está interesante, está padre, sí es gore, sí es de terror, pero se quedó conmigo toda la vida y dije, quiero una portada así, yo quiero una portada que la gente se acuerde y la vea, y entonces por eso tiene ojos, y yo le metí ya mi flavor, ¿no? Con mi mano, con el elevador, con todo el concepto de numerología, pero por eso quise ojos, por eso quise ponerle ojos. Ese es un detalle que quería compartir con ustedes. Está súper chido. ¿Y podrías describirnos de una forma breve, o lo que puedas decirnos, de cada cuento de los 13? Con gusto, sí, claro que sí. Antes, ahí viene el comercial para todos los que nos escuchan, los que nos ven también. Si se meten a Amazon, buscan el libro, y en la versión de Kindle hay un fragmento gratuito. Le pican en fragmento y pueden leer los 2 primeros cuentos gratis, con todas las ilustraciones, completos, y ahí se dan una idea, ¿no? De cómo van los cuentos en el libro, si les gusta, y ya pueden decidir si lo compran o no. Pero bueno, dicho esto, desarrollo diferentes temas, los cuentos son de diferentes longitudes, y te comentaba afuera, igual de diferente complejidad. Entonces, la manera en que están acomodados no nada más obedece a la numerología, sino que yo quería que alguien que no está acostumbrado a leer mucho, este formato de cuentos cortos, así como cuentos desde la cripta, ¿no? Algo así como Crip Show, ese tipo de shows que te dan historias pequeñas, digeribles, fuera lo mismo, pero en formato libro, y tú pudieras tomar uno y después dejarlo y tomar otro y no tenerte que acordar. Entonces como que vienen así empacados, ¿no? Y además del 1 al 13, pues cada vez son, el primero es muy corto, y les platicaba que pone sobre la mesa cómo va a estar el tono del libro, ¿no? Ya cuando leen el primero dicen, ok, ya vi a qué se atreve el autor, ya sé cómo por dónde van a ir las cosas, y a partir de ahí lo que intento hacer, y espero lograrlo, es que todos los cuentos los van a sorprender. Todos tienen un giro de tuerca, todos te llevan por un lugar y acaban en otro, te ponen a pensar, no son los clásicos finales que anticipas, perdón. Bueno. Pero está increíble porque, como dices, que primero es básicamente tu presentación, y que uno puede ir a Amazon en Kindle y justamente leer los primeros y darse una idea de es tu estilo, ¿no? Entonces está padre. Con eso en mente, aún estoy como buscando mi voz como autor. Entonces algunos cuentos están narrados en primera persona, otros en tercera persona, y toco temas diferentes. Por ejemplo, el primero habla de los miedos infantiles, ¿no? El miedo a la oscuridad, a los monstruos que se ocultan por ahí. El segundo habla acerca de los extraterrestres, la vida en otros planetas. El tercero habla acerca de nuestras mascotas, que puedan ver los espíritus y cuidarnos de ellos, ¿no? Como la película que va a salir, la de Good Boy, ¿no? Que está ahorita muy en boga ahí.
El cuarto habla acerca de la ansiedad, los ataques de pánico. Comento por ahí, ¿no? Pueden ver en mi canal de TikTok que tengo algunos videos donde explico eso. Pero es algo que me ocurrió a mí y da más miedo que cualquier película de terror. Que sí da miedo, la verdad, quienes Muchísimo. padecen trastorno de ansiedad o algo así, sí pueden llegar a ver cosas que para ellos son muy reales, ¿no? Que para alguien más es como de inexistente, pero esas personas sí lo sufren, ¿no? Además, algo en ese cuento particular que intenté hacer fue, de alguna manera, compartir qué me ayudó a mí para mejorar en ese aspecto. Uh-huh. Además de los medicamentos y terapia y tal, sí hay un pequeño tip que les doy. El cuento se llama Tú no eres tu mente. Uh-huh. Y ese mantra sí. es muy útil. Es sí. totalmente útil cuando estás enfrentándote a ese tipo de problemas. Entender que tú no solamente eres tu mente, sino que eres mucho más que solamente tu mente, y que tú no habitas en esa parte de tu cerebro solamente, uh-huh. es clave para darte cuenta de que esa es una herramienta más que no tienes que dejar que se salga de control. Todo, ¿no? Ya ven, terror, autoayuda, ¿qué más quieren? Todo hay acá. Oye, Entonces, decías hace ratito que, bueno, nos contabas, ¿no? Tu historia con el ojo y el tenedor y todo esto. ¿Tú dirías que de ahí fue donde salió tu fascinación por el terror o hubo más cosas? No, yo creo que me pasó así como cuando dicen que del amor al odio hay un solo paso. No es que yo odiara el terror, pero me daba mucho miedo. Y cuando era chico, veía la película de eso de los 90s, me aterraba. Y veía Chucky y me daba miedo. Y veía esas cosas, los libros de terror, y me daban miedo porque era un niño, ¿no? E incluso de adulto me siguen dando miedo algunas de esas cosas. Cementerio de mascotas, me acuerdo mucho de un personaje que es Zelda, que es la mujer que está ahí con una enfermedad degenerativa. Me daba mucho miedo, muchas cosas me dan miedo. Y ya hasta de adulto fue que realmente lo empecé a apreciar y a disfrutar. Bajó un poquito el miedo, pero aún así todavía disfruto mucho asustarme. Uh-huh. Es difícil porque te vas desensibilizando, sobre todo hoy en día las películas cada vez intentan ser más atrevidas y sí. cruzar más límites, y eso te desensibiliza junto con todo lo que vemos en el mundo real. Entonces yo creo que es difícil mantenerse con esa sensibilidad de que todavía te asustes, pero a mí me gusta mucho. Algunas películas lo han logrado, y de hecho uno de los próximos videos que voy a poner en el canal van a hablar acerca de cómo retomar y cómo volver a sentirse así, incluso si eres fan del terror y crees que ya no lo puedes disfrutar. Yo tengo por ahí unos tips, unos pasos que considero que son importantes y se los voy a dar para que las vuelvan a disfrutar así. Pero, contestando a la pregunta, la mitad de mi vida me dio miedo y la otra mitad lo empecé a disfrutar, y como que además le agarré mucho respeto al género porque me di cuenta que tienen mucha libertad creativa. Sí. A diferencia de otros géneros en los que no puedes... Spider-Man gana esta pelea. Esta película, Spider-Man y Batman van a ganar. No importa quién sea el villano, no importa lo inteligente que sea, fin. Desde que empieza la película ya sabes en qué termina. Sí. En cambio, una película de terror te sientas y no sabes qué va a pasar. Se pueden morir quien sea. Como nadie les hace caso, no hay premios, Óscares, sí hay Neptuno, sí hay otras cosas, ¿no? Los Chainsaw Awards. Pero no hay premios así a gran escala. Tienen toda la libertad de hacer lo que quieran, ¿no? Con poco dinero, con mucho dinero. Muchos ya saben que no van a vender mucho, entonces se atreven. Y entonces esa libertad creativa, cuando tú, por ejemplo, que eres fotógrafo de Lunar, te dan libertad creativa y te vuelves loco, ¿no? Quieres hacer todo lo que no te dejaron hacer. Entonces el horror por eso lo respeto mucho, porque les dan libertad. Sí. Entonces veníamos del cuento de la ansiedad, y los que siguen, ¿de qué tratan los últimos cuentos de tu vida? Mira, por ejemplo, el 5 es como muy mexicano, lo siento yo. Como cuando tus amigos mayores en el trabajo o en la escuela, el portero de la escuela o el conserje o tu tío te cuenta una historia, ¿no? De que, ¿qué crees? Que en mi pueblo pasaba esto. Uh-huh. Que cuentan que en la carretera salían los chaneques o había tal. Así, es una historia así. Uh-huh. Y obviamente está basado en ciertas vivencias mías, en mis memorias, en tal. Y es una historia acerca de un templo que se aparece. Un templo que se aparece lleno de riquezas. Uh-huh. Y tú puedes entrar e intentar tomar esas riquezas, pero pues nadie ha salido de ese templo porque te fascina lo que ves ahí. Wow. Y entonces, pues de eso va la historia, no se los quiero echar a perder. Entonces tiene que ver con eso. El 6, yo siempre me ha gustado leer y crecí leyendo cuentos infantiles. Entonces me acuerdo haber leído a los hermanos Grimm, a Charles Perrault, a Hans Christian Andersen. Entonces ese tipo de cuentos siempre me gustaron. A Oscar Wilde me gustaba mucho también. Entonces ese cuento 6 es una historia de hadas, un cuento de hadas
macabro, como eran los cuentos originales. Y de eso trata, ese es uno de mis cuentos preferidos. No les voy a decir más, no quiero que lo lean, pero de eso va, eso va ese cuento. Habla un poquito de la inconformidad que sentimos como personas, cuando de repente no valoras lo que tienes, ¿no? Llámese salud, llámese tu entorno, tu trabajo, tus amigos. Cuando no valoras eso, ¿qué es lo que puede pasar? Y qué bueno que tocamos el tema, porque el libro tiene al principio un trigger warning. Y sí, por ejemplo, en ese cuento toco temas de cuando la gente quiere tomar su propia vida, ¿no? No quiero decir la palabra porque luego tiene problemas aquí en redes. Pero sí, justamente ese tipo de temas. Entonces ahí hay un trigger warning. Yo recomiendo que lo lean de 13 años en adelante, pero solamente una recomendación que yo les hago por los temas que toco ahí. Todos los temas que se tocan además son con la intención, por ejemplo, la moraleja ahí es positiva, ¿no? No los incito a que lo hagan, sino al contrario. Entonces, pero bueno, ese no es trigger warning para que lo chequen al principio. Son advertencias. El cuento 7 habla acerca de los sueños, el significado que pueden tener los sueños. ¿Qué tal si los sueños realmente no son sueños, sino son una realidad paralela, ¿no? Por ejemplo, en la que nos podemos asomar brevemente. Y habla un poquito de teorías de conspiración, también este tema me gusta mucho. Y bueno, no se los echo a perder más. El 8 es la camiseta que tengo, no sé, esta cámara. Es como, increíble. Quise hacer como un thriller policíaco, algo así. Algo un poquito más basado en la realidad, aunque también tiene su componente sobrenatural el libro. Y de los que han leído el libro, creo que es de los favoritos, ese cuento, de los más famosos. Y tiene un muy buen giro, ¿no? Ya lo verán cuando lo chequen. Tiene un giro que yo creo que son de los que mejor me quedaron. Ya lo verán. El 9 es un cuento como muy chilango. Habla de los sismos. Y todos los que vivimos en la Ciudad de México sabemos que dan muchísimo miedo, ¿no? Puede parecer el Pennywise y no hay tanta bronca, pero suena la alarma para sismos. Solo la alarma y... corres en quinchones, ¿no? Y bañándote con la toalla. Todo el mundo está afuera. Yo siempre que salgo, desde el más chiquito al más grandote y el más valiente, todos afuera, no importa la hora. Y como puedan, ¿no? Como lo logres. De eso trata ese cuento. Y tiene un componente de horror cósmico. También me gusta mucho el horror cósmico. Me gusta leer Lovecraft y demás. Entonces, imagínense, Ciudad de México, sismos y horror cósmico, pues es no. Está padre, ¿no? Es una receta ahí buena. Y por ejemplo, con ese cuento yo quiero que cuando lea a alguien que no vive en la Ciudad de México, o que no vive en México, que vive en otro país, aprenda un poquito de nosotros. Y diga, mira, a ellos les pasa esto, ¿no? Así como a nosotros nos tocan huracanes en Texas, o nos pasa los fríos en Ottawa, en Canadá, o en Alaska, a ellos les dan miedo los sismos porque les pasa así asado. Y les platico que la Ciudad de México se construyó encima de un lago y tal, ¿no? Tiene esa idea. Sí, interesante. Muy buena historia también. El cuento 10 habla acerca de también trastornos de ansiedad, pero de algo que me llama mucho la atención, que es la autofagia. Es cuando empiezas a comerte pequeñas partes de ti mismo. Y uno pensaría que es algo muy raro, algo que no ocurre, pero no es tan raro. Y hablo acerca de la autolesión también, para manejar la ansiedad. Y de nuevo uno pensaría de que, ay, qué raro, eso nunca pasa. No, sí pasa mucho, ¿no? Por eso luego las chavitas en la secundaria se tapan los brazos o se tapan las piernas. Entonces, son temas tabú que vale la pena explorar, entender. Y todos tienen su moraleja. Y que sí es como un tipo de terror psicológico, ¿no? Totalmente. Es horror corporal, además le llaman, ¿no? Me gusta mucho igual Cronenberg y toda esa onda. Sí. De eso va ese cuento. El 11 es un cuento muy singular, en el que... ¿Qué tanto se puede decir de ese cuento sin romper el encanto? No voy a mencionar más que es un cuento narrado en primera persona. E hice un esfuerzo para no utilizar ningún género en ese cuento. Entonces, si lo lees si eres mujer, o lo lees si eres hombre, y me refiero a mujer o hombre nada más en el sentido totalmente literario, en los adjetivos, ¿no? Si las palabras son masculinas o femeninas, funciona perfecto para los dos, porque está completamente sin género. Y es importante que, o sea, cuando lo leas, que no rompa ese hechizo de que no está escrito para ti, sino para quien sea.
porque tiene ahí algo especial, ¿no? Que te involucra al lector, lo involucra a ese cuento. Okay. Entonces, no quiero hablar de más, pero bueno, hay para que chequen dices, eso. ¿no? Que rompe la cuarta pared. Ajá, justamente, esa es la idea. Y entonces, pues tiene que funcionar tanto para una persona que se percibe con género masculino como femenino, porque si no, pues no funcionaría, Sí. ¿no? Ese pequeño hechizo. Y ya vamos a acabar. El 12 habla acerca de la realidad virtual, esos mundos virtuales que existen hoy en día. Sí. Y qué pasa cuando haces cosas que se desvían de lo que es normalmente aceptable en esos lugares. Y finalmente el 13, que se llama numerología, y habla justamente del tema que hemos platicado, de la numerología. ¿Y cuál es tu favorito? ¿Tienes algún favorito? Mi favorito son todos. Uh-huh. Pero mis 3 favoritos son el de la grieta, que es el de los sismos, que es el 9. El del pozo, que se llama melancolía, que es como un cuento de hadas. Y diría yo que posiblemente el de la numerología. Pero insisto, todos me gustan. Todos los hice con cariño. Se quedaron muchos en el tintero. O sea, no hice nada más 13. Hice muchos. Wow. Y escogí los mejores 13. Uh-huh. Algunos están ahí esperando a que los corrija o que los mejore. Sí. Entonces estos son los mejores 13 de los que escribí. Que también no fueron muchísimos más, ¿eh? Sí, lidié. De repente se acababa la inspiración. Esa es la verdad. Uh-huh. Pasa. Los primeros 5 o 6 salieron, yo creo que tenía mucho guardado, salieron así, sí, por arte de magia en 15 días. Y los siguientes se tardaron 6 meses, 8 meses en completarlos, y que me convencieran y que me gustaran y eso. Entonces todos se hicieron con cariño, todos se hicieron con detalle y dedicación. Entonces todos los quiero por igual, todos me gustan, pero con unos hay como cierta coincidencia, ¿no? Que sí, cierta preferencia. Pero, ¿qué crees? Que ni siquiera son los que más le gustan a la gente. A la gente le gusta mucho el 3 porque habla de los perritos y de las mascotas, sí, y la relación que tenemos con ellas. Yo mismo tengo una perrita que quiero mucho, entonces lo entiendo. Uh-huh. El 8, les digo que le gusta mucho a la gente ese. Es el que es como un crimen, sí, ¿no? Más real. ¿Y cuál otro se volvió famosón? Yo pensaría que el de los aliens le gusta mucho a la gente también. A mí también es un tema que me apasiona. Soy fan de Mars Attacks y ese tipo de películas. Sí, sí. Entonces, esos no coinciden los mismos que me gustan a mí con los que les gustan a los lectores. Pues un gran libro porque tiene bastante de todo, ¿no? De una gran variedad. Y para todo tipo de lector. Oye, sí, justo hablando de todos tus cuentos en este libro, ¿hubo alguno que al escribirlo te impactara o te costara trabajo escribirlo o alguna escena de cualquiera de las historias, pero que sí haya sido como fuerte, ¿no? Para ti, que no lo pensaras al escribirlo, pero ya al terminar sí fuera como... Sí, ¿qué creen? Que el cuento 3, ha hecho llorar a más de uno, es el del perrito, incluido a mí. Luego cuando lo releo y cuando lo estaba escribiendo sí tiene ese efecto. No voy a decir más, lo leen, pero sí, justamente eso con ese cuento. Luego me hablan mis amigos que tienen el corazón bien podrido, además porque les gusta el terror, y me dicen, me hiciste llorar, y yo sí. Qué bueno que toqué tus sentimientos y que algo te movió de lo que escribí, ¿no? Sí. Entonces, eso, por ejemplo, es una alegría que me ha dado el libro, ¿no? Ese tiene ese efecto. Y, por ejemplo, el que rompe la pared, ¿qué creen? Que algunos no lo entienden. Así, okay, como cuando te cuentan un chiste y se te va el avión por acá. No entendí ese. Sí. Pero hay gente que me dice, oye, me aterró ese, me dio mucho miedo y sentí todo, y esto es lo que más miedo me da a mí, es esto, ¿no? Claro. Y eso pasa mucho, que me dicen, pues está bien el libro, pero este cuento, no manches, me dio mucho miedo. Y otra persona me dice, no, a mí el otro. Y está padre porque es la idea, ¿no? No creo que te vayan a asustar los 13, ni los 13, tal vez ni siquiera te interesen, porque son temas como diferentes. Pero sí, el feedback que he recibido es ese, que cada quien encuentra, así, lo veo yo como un menú, o como un elevador en qué piso te bajas, cada quien encuentra algo en el libro, que le llame la atención o que le dé miedo, o que se identifiquen con ello. Ok, y bueno, pasamos a lo paranormal. A lo paranormal. Muy bien, bienvenido. Bueno, lo podemos enlazar, si tú crees como de que... Empezando, sí, al escribir terror o al evocar esta clase de cosas que tú mismo estás plasmando en el papel, ¿tú crees que estás también llamando a cierta energía? Yo creo que sí, pero más allá de eso yo creo que cuando llegaste al punto de tener ya eso y plasmarlo es porque ya la llamaste. O sea, el simple hecho de
que te guste este tipo de temas y ese tipo de cosas, ya te puso ahí en la mirada cósmica, universal, de que, bueno, pues las energías que tienen que ver con eso están en esta persona, porque ya le interesaron los aliens, los monstruos, los fantasmas. Entonces como que ya estás de por sí ahí, y si lo plasmas, pues más, ¿no? Porque además te vuelves una persona, un foco que empieza a diseminar esa comunicación para todos lados, y llamas a personas iguales que tú. Entonces sí, creo totalmente en eso. Llamas esa energía, pero creo que ya la tienes, o sea, creo que la traes, y tú solito la empiezas a repartir por otros lados, incluido en una obra, o como tú en un video, en fotografías también, en todos lados, en música, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué se podría decir que a Eric Noir es lo que más le aterra? A Eric Noir le aterran muchas cosas. Yo he hecho un esfuerzo por mantener ese sentido de poderme maravillar y asustar, uh-huh, porque me gusta, o sea, realmente me gusta ir a una casa de terror, o ver una película, o leer algo, y experimentar eso. Obviamente es un miedo controlado, ¿no? No es algo que te haga perder el control, pero sí sentirlo se me hace padre. Por eso les digo que quiero hacer el video, para regalarle eso a las demás personas. Pero una de las cosas más feas que me ha pasado en la vida, y por eso escribí el cuento 4, es sufrir de eso, de ansiedad, van juntos, ansiedad y depresión. Uh-huh. Y cuando se sale de control se convierten en ataques de pánico. Y yo, antes de volverme esta persona como más en contacto con mis emociones y con toda esta cuestión, cuando estudié, perdónenme, la carrera de ingeniería, pues es todo lo opuesto. Tienes que volverte muy detallado, muy atento a todas las cosas, muy disciplinado. No hay tiempo para pensar en fantasmas cuando estás en los números. Uh-huh. Y entonces yo me volví así una persona muy cerrada, muy cuadrada, y digamos, sí leía y tenía mis escapes, pero mi personalidad se volvió más así, más cerrado y más así. Entonces cuando por fin ya terminé mi carrera, empecé a trabajar, vivía feliz y eso, como que llegó el karma a cobrarme factura y me dijo, todo lo emocional que llevas guardado mucho tiempo ahí, ahorita es cuando va a salir, ahorita es cuando va a reventar. Uh-huh. Y yo pensé que me estaba volviendo loco. Y yo siempre había sido una persona como muy racional y muy y de repente dudas de todo, dudas del suelo y del cielo y del aire y de que te puedes morir en cualquier momento, y crees que te estás volviendo loco. Y entonces ahí empieza toda una travesía de ir a buscar doctores y de ver de qué se trata. Yo no sabía absolutamente nada de la ansiedad, nada de la depresión. Para mí eso era para los locos, ¿no? Y personas que nacían así y necesitaban esos medicamentos. Entonces eso como que cambió mucho mi paradigma. Me costó trabajo curarme, entenderlo. Y a partir de ahí además me volví como el gurú de mis amigos, que siempre te platica, oye, ¿te sientes mal? Oye, mira, yo hice esto, te voy a recomendar a mi doctor. O ¿sabes qué? Trata eso, porque eso nada más va a empeorar. Eso no desaparece, ¿no? Eso hay que ver qué es lo que está causando. Y a más de uno lo he ayudado. Espero que lo haya ayudado. Y por eso también lo quise plasmar en el libro, ¿no? Yo me acuerdo que el 50% de mi avance para curarme fue saber qué tenía, ¿no? Porque yo no sabía qué era ansiedad. Me acuerdo yo que hubo una época en mi vida que yo me iba a dormir y me aterraba la idea de morirme y desaparecer. Y después no sabía bien qué era, cómo describirlo, cómo comunicar eso. Y entonces un día investigando me di cuenta que eso era horror existencial. Tiene un nombre, tiene una explicación, y mucha gente lo ha sentido además, y se cura, ¿no? Y entonces dije, es esto, tiene nombre, y lo causa esto, y con estas medicinas puede mejorar. En ese momento, es así como en Harry Potter cuando los monstruos los haces ridículos y ya no te dan miedo. Sí. Avancé el 50% del padecimiento, nada más entendiendo que era algo estudiado, que existía, que se puede tratar, que no soy el único que lo siente, que no me estoy volviendo loco. Entonces, pues eso lo comparto lo más que puedo, lo comparto a través del libro. Cualquier persona que esté viendo esto, si se siente así, investíguelo. Hay un chorro de información, hay muchos medicamentos, cada vez hay menos tabú, además, al respecto. En nuestra sociedad, si te sientes mal del estómago, vas con el gastro. Si te sientes mal de la respiración, vas con el otorrino. Si te sientes mal de la cabeza o de lo emocional, tienes que ir con el psiquiatra. Uh-huh. No tiene nada de malo. Yo sé que hay muchos tabús, ¿no? Y las mamás de antes eran de que no, eso está mal y no vayas. O sí, acércate a Dios en vez de buscar. No, al contrario, vayan con un doctor, busquen medicina integral, y no tiene por qué ser más difícil que eso. Pero sí, eso.
me extendí mucho, pero eso da mucho miedo. No, Da está más bien. miedo que cualquier película. Qué padre, pues ya está consejo y todo. Ujú. Muy bien. Bueno, regresando un poquito al tema anterior, ¿tienes alguna experiencia que quisieras como compartirnos? ¿Te refieres sobrenatural? Ajá, Tengo muchas, bueno, las mejores. me gustaría que fueran así, contundentes, ¿no? Yo siempre he creído que el día que realmente yo vea algo tangible aquí y se pare enfrente de mí, me va a dar mucho miedo, pero va a ser uno de los días más felices de mi vida porque por fin voy a tener pruebas tangibles y así completamente contundentes de que otro mundo existe lo paranormal. Y si de repente el diablo se para aquí, por más miedo que me va a dar, eso justifica que también existe Dios para mí. Entonces, sí, aquí está el diablo y es muy malo, ok, si tú existes, existe Dios también. O existen los ángeles, o hay un equilibrio, y qué padre, ¿no? Y a lo mejor me vas a matar, pero qué padre, ¿no? Y a lo mejor eso quiere decir que también hay vampiros, y también hay hombres lobos, y también hay brujas, y todo lo que siempre me ha encantado a mí. Pero mis experiencias no han sido de primera mano así, pero sí he visto cosas, sí he escuchado cosas. Insisto, me gustaría que hubieran sido más contundentes, así estar tocando a los aliens en el ovni, pero no. Una de las que más me ha gustado fue visitar un barco que se llama el Queen Mary, creo que es el Queen Mary 2, siendo así como muy precisos, que se utilizó en la Segunda Guerra Mundial. Y ese barco, yo me acuerdo que de chiquito veía los programas no me acuerdo si es Ripley o quién sacaba, creo que era Ripley, y sacaban las filmaciones de fantasmas en ese barco. Entonces te enseñaban así como bajaba el cuate que estaba cuidando la alberca dentro del barco, a llamarle la atención a alguien que estaba nadando a las 12 de la noche en un barco que ya no estaba funcionando, y grababa a la persona y bajaba y no había nadie. Y ahí está el footage, lo pueden buscar en YouTube y tal, y hay personas que graban o una escalera eléctrica, y está una persona de las que checan todos los aparatos del barco que funcionen, y viene alguien atrás, ¿no? Viene ahí un marinero atrás de ella, y cuando se quita, porque ya terminó para dejarlo pasar, no hay nadie, y eso está grabado, ¿no? Entonces ese barco se volvió muy famoso, donde hay eventos paranormales documentados, ¿no? Porque muchas personas pueden decir, yo vi, no, pero esto es documentado. Sí. Entonces yo siempre quise ir ahí. Es una película, ¿no? Ya también hay. Hay películas acerca de eso. Y tuve la fortuna que unos amigos viven en California y pues no estaba lejos. Entonces un día fuimos a visitarlo y me metí ahí al Queen Mary a hacer un recorrido en Halloween además. Ajá. Y yo iba totalmente buscando qué ver y qué escuchar y tal. Y sí, vi sombras y sí escuché cosas y cosas que no pude explicar. Guau. Había como lugares hasta a los que no podías pasar. Vi la alberca esta famosa y yo estaba por todos lados buscando a ver qué me encontraba. Y sí se sienten vibras, súper cañón. Sí. Y sí ves sombras que de repente no sabes de dónde vienen, o ruidos, susurros, voces que no entiendes. Entonces eso me gustó mucho, estuvo muy padre. Ujú. Y digamos, no estaba dormido, no tenía parálisis de sueño, que mucha gente explica así las cosas, ¿no? No estaba sintiendo ansiedad ni nada, estaba perfectamente consciente, sin una gota de alcohol, y viendo esas cosas y escuchando eso, en un lugar que es famoso por eso también. Ujú. Entonces, esa es una experiencia padre al respecto. Está increíble. Muy padre. ¿Quieres contar alguna otra? ¿Qué será? ¿Qué será bueno? Esta sí, pero es más como lo que comentábamos. Una vez, dormido, empecé a escuchar como risas cercanas a mí, y yo estaba solo, y recuerdo muy bien abrir los ojos y ver una sombra que es como si estuviera acostada encima de mí, como se levantaba o como pasaba por mi cara. Ay, no. Y pues yo le he intentado buscar muchas explicaciones, ¿no? Por eso no fue la primera que conté. Porque dije, bueno, estaba dormido. ¿Qué tal que todavía estaba soñando? ¿Qué tal que era parálisis de sueño? ¿Qué tal que eran mil cosas, ¿no? Que intentas explicar. Pero bueno, eso me pasó. Estando dormido, escuchas cosas, abres los ojos y ves una sombra, ¿no? Que se mueve encima de ti. Pues da mucho miedo. Tú estás seguro de lo que estás sintiendo y lo que está pasando, pero pues tiene formas de explicarlo. Ajá. No volvió a pasar nunca más, entonces eso también está así como raro de que hay. ¿Y por qué no me volvió a pasar parálisis de sueño? ¿Y por qué no me volvió a pasar ese sueño? ¿No? Esa es otra de las que dejas pasó. como que, o sea, supongo que como lo has mencionado, eres como una persona muy racional, ¿no? Le buscas la explicación a todo, entonces
eso digamos que hace que no te invada el miedo o si llegas a sentir un miedo inexplicable. Al contrario, eso hace que me dé más miedo. Porque como soy súper racional y le busco explicación a todo, cuando pasa algo y ya le busqué todas las explicaciones posibles, y por ejemplo yo soy ingeniero eléctrico, entonces tengo más o menos idea de algunas cosas que la gente normal no entiende, ¿no? Los campos electromagnéticos, La gente normal, como nosotros. Yo qué sé, la gravedad, las líneas de transmisión, de repente hacen cosas raras, pero tienen explicación. Entonces de repente cuando ya algo con mis conocimientos, digo, chin, es que esto sí, no sé por qué está pasando, Okay. Pues ahí me da más miedo. Sí. No, porque yo digo, no, o sea, viene aquí Neil deGrasse Tyson y no te sabe decir qué está pasando, me da miedo, pues. Sí, Entonces me da más miedo todavía. Sí. Cuando algo no me lo puedo explicar yo, más miedo en vez de darme menos miedo, me da más miedo todavía. Sí, porque ya no sabes ni a qué, ¿no? Sí, hay que echarle la culpa, exactamente. Bueno, pues ya estamos casi terminando y nos gustaría también que nos dijeras una reflexión sobre lo importante que es apoyar a autores independientes, ¿no? Ya que hablamos de tu obra, de tu libro, de cómo fue el proceso, una reflexión que quieras compartir a la audiencia. Mi reflexión va al respecto de autores independientes, pero no nada más en libros. Va en todos los aspectos, en la escena musical, en fotografía, por ejemplo, el colectivo de La Morgue, ¿no? Que se dedica a hacer estos eventos. Se me hace que es importantísimo apoyarlos porque además son como las películas indie. Así lo veo, a los artistas que son como nosotros, independientes, son como las películas indie. De repente vas a ver El Conjuro 1 y estuvo padre, pero ya la 3 ya chafeó y les da miedo tomar riesgos y hacen lo mismo y dices, necesitamos algo diferente. Y de repente sale Terrifier y dices, eso es diferente, ¿no? Entonces igual con los autores, ¿no? Ya está el autor súper reconocido que ya tiene su fórmula y te va a entregar lo mismo siempre. O vienen los fotógrafos que a lo mejor no se atreven a hacer desnudos o no se atreven a poner cosas fuertes, ¿no? De la realidad que está pasando en el mundo de mil cosas horribles. Pero un creador independiente sí lo hace, incluso en TikTok, ¿no? Te dice un video o un reportero o un periodista. Entonces yo creo que es una forma, apoyarlos, además es una forma de mantener vivo el arte, de alguna forma, en todas sus expresiones. Entonces háganlo. Tienen amigos que tienen una banda musical o un libro o un colectivo de cosas de terror, fotografías, apóyennos. Es muy importante. Siempre. Y bueno, por último, tenemos una dinámica que consta en que le hacemos 5 preguntas o decimos palabras a nuestros invitados y ellos nos responden con lo primero que les venga a la mente. ¿De acuerdo? ¿Estás Juego. listo? Jalo. Bien. ¿Le cambiarías algo a tu libro? No le cambiaré nada al libro. ¿Literatura? De horror. Tu meta más grande. Que me lean en todo el mundo. Coherencia. Importantísimo. Perdón, quería abundar en eso. Importante actuar lo que pregonas, ¿no? Hacer lo mismo que estás diciendo, ser esa persona siempre. Y por último, fantasma. Emoción, misterio, deseo. Me encantan las historias de fantasmas, es una de las cosas que más me gusta en el horror. Además, entonces dieron ahí en el clavo con los fantasmas, me gusta mucho. Súper. Pues Eric, hemos llegado al final de la entrevista. La verdad es que ha sido un placer tenerte aquí. También todo lo que nos platicaste sobre tu libro y sobre ti. Y por último, nos gustaría que compartieras tus redes sociales a la audiencia para que te siga y vea todos los próximos proyectos que tienes. Muchísimas gracias. Estoy muy agradecido contigo, Sol, contigo, Lunoir, con nuestro camarógrafo Roberto. Muchísimas gracias también. Y con La Morgue, además, estoy feliz de haber encontrado este colectivo de algo que me gusta tanto, que es el horror, y pues ahí les estaré dando lata, ya sea como exponiendo con ustedes o nada más asistiendo, porque me gusta mucho. Y les comparto mis redes, estoy como Eric Noir en TikTok, eric.noir, y tengo presencia en todas las demás redes, estoy en YouTube, Instagram, Facebook, pero a la que más me dedico es TikTok, porque la comunidad está creciendo mucho ahí. También si quieren que les recomiende películas de terror buenas, que no conocen y que están probadísimas, métanse a mi canal de TikTok, no se van a arrepentir. Y antes de irme les recomiendo mucho el trabajo de Liz Abbott, es el artista que ilustró este libro, hace unos tatuajes
excelentes y además se preocupa mucho por los clientes en la cuestión de hacerlo con higiene, de hacerte tu diseño que realmente quieres. Está padrísimo, visítenla. Finalmente, Andrés Villavicencio, mi corrector de estilo y mi asesor literario para esta obra, siempre agradecido con él. Se lleva él mis libros a dar vueltas por todos lados. Él va a todas las a todas las ferias internacionales de libros, se lleva los libros y los anda repartiendo ahí por todo el país. Se lo agradezco mucho. Anima Mundi, que es el estudio que me ayudó a hacer este libro, también excelente trabajo, se los recomiendo mucho. Y creo que ya. Pues ahí lo tienen, síganlo en todas sus redes. Y por último, Lunoir nos va a decir unas palabras. Para nuestra audiencia, quizá los monstruos más aterradores no viven en las páginas, sino en quienes las escriben. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.